Laje. Analizó el triunfo de Donald Trump y cómo esto beneficia al presidente Javier Milei. Suscríbete si pensás que los zurdos van a llorar a nivel mundial. Gracias por todo el apoyo que le das al canal. El tema, por supuesto, en el tema principal del mundo hoy, que es la elección en los Estados Unidos. Darío, buen día. Antonio, buen día. Bueno, estamos nada más a la espera de que algunos estados terminen de declarar ganador, pero ya con diferencias que son casi irreversibles. Recordemos, acá el conteo es estado por estado. Trump ya se declaró ganador. Trump ya se declaró ganador y pasó algo, te diría, más llamativo. Que Trump se declare ganador no es tan raro. Lo raro es la gran cantidad de líderes importantísimos. Claro. Empezando por Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Netanyahu, Zelensky, declarándolo ganador a Donald Trump. Eso sí también es Problemita llamativo. tiene Zelensky, más vale que Zelensky ya está rápidamente lo salude. Ya está tratando Zelensky. Está casi como vos ahí, Recordemos que Zelensky se había reunido ya con Donald Trump en la previa, ya asumiendo que tenía que arrimar de alguna manera a bochín allí, porque obviamente sabe que es difícil lo que se le viene a Zelensky con Donald Trump ya en la Casa Blanca. Obviamente aquí la campaña demócrata plantea que esto todavía no terminó, que hay que terminar de contar los votos. Kamala Harris no habló, de hecho suspendió el discurso que iba a dar en la Universidad de Howard en Washington, D.C. Trump ya se adjudica, pero ¿por qué? Porque si uno ve el conteo de los estados, primero que Trump gana los dos estados más importantes, esos sí ya están confirmados. Georgia y de los 7. Carolina. Que son Georgia y Pensilvania. Carolina Norte Pensilvania también lo está, gana. claro, sí. Pero te diga, ¿cuáles eran los dos más importantes de los 7 que veníamos siguiendo? Los dos que más votos electorales te daban. Georgia y Pensilvania. Y los dos los gana Donald Trump. Ya ganando, eso obligaría... Bueno, Florida. Bueno, lo que yo te diría que es llamativo de Florida es la magnitud del triunfo. Antonio Florida le saca 13 puntos de ventaja en Florida. Eso me parece que es alguna de las cosas que vamos a ir viendo. Trump termina arrasando en algunos casos, en algunos estados. Supera, y acá se repite la misma lógica que había pasado en 2020 y en 2016. Las encuestas, que es algo que advertimos que podía pasar, subestimando un poquito el voto por Donald Trump. Es decir, mucha gente que evidentemente lo va a votar a Trump, por distintas razones, o no le contesta a los encuestadores, o no les dice a los encuestadores que va a votar a Trump. ¿Por qué te digo que entonces lo clave acá tenés? Georgia, 16 votos electorales. Pensilvania, 19 votos electorales. Eso ya está cerrado. Listo. ¿Por qué además eso aceleró mucho el proceso? Porque como son diferencias importantes, no como en 2020 que Biden gana tanto Pensilvania como Georgia, pero por diferencias muy chiquitas. Como eran tan chiquitas las diferencias, eso obligó a contar hasta el último voto para declararlo ganador a Biden. Por eso se demoraron Georgia y Pensilvania cerca de 4 días en ser declarados. Hoy, como Trump está con una ventaja bastante más importante, bueno, ya rápidamente estos dos estados cerraron. Hoy, concretamente, ahora, con datos ya oficiales, ¿cuántos electores tiene? 266. Claro, O sea, no llega, le faltan 4, pero ¿por qué se descuenta que los va...? O 267, porque si contamos, hay uno de Nebraska. Más allá de las proyecciones que le dan, pero reales hoy, ahora... 267. 267. Esto igual hay que entender que acá, esto varía mucho según el medio de comunicación, porque vos sabés que son los medios de comunicación los que, a partir de sus analistas en análisis de resultados, terminan declarando ganador o no, porque esto en realidad el conteo oficial llega después. De hecho, pensemos que el colegio electoral se vota recién el 17 de diciembre, digamos que sería ahí como la certificación final. Lo que se hace es informalmente, a partir de las proyecciones que estiman los expertos de los principales medios de comunicación, se le declara ganador o no. Algunos dan 266, otros 267. Esto tiene que ver sobre todo con Nebraska, que es uno de los dos estados que no... Vuelven a la mayoría propia en el Senado. Mayoría propia ya está garantizada en el Senado, tiene por lo menos 51 senadores. Eso casi que se descontaba. ¿Por qué? Porque vos tenías, se renueva por tercios el Senado. De los 34 senadores que se renovaban, 2 tercios eran demócratas. Entonces, es decir, tenía mucho ahí para recuperar Donald Trump. Lo que termina... ¿Por qué podemos decir prácticamente que esto es seguro? Porque en Alaska, por ejemplo, que te da tres lugares, vos fijate la diferencia de la que estamos hablando. Estás hablando de 15 puntos de ventaja. Con ya el 73 escrutado. Es casi una cuestión de que matemáticamente eventualmente podría, pero no hay forma. Incluso Wisconsin, Michigan, Nevada, son todos estados que no parece haber forma matemática de que Kamala Harris los vaya a revertir. Por eso se manda Macron, se manda Giorgia Meloni, diciendo que esto... Entonces, lo que vas a tener es el triunfo más espectacular de Trump, porque Claro, está... las elecciones anteriores
Fue por electores, no por votos. Va a haber dos diferencias respecto de 2016 cuando él se convierte en presidente. Primero, va a sumar seguramente un estado más que es Nevada. Después va a estar ganando exactamente los mismos estados que ganó en 2016. Fíjate, Nevada está 51 a 46% con el 91% escrutado. Es decir, no lo vas a dar vuelta. No lo vas a dar vuelta. Es una cuestión casi técnica por la cual AP, Associated Press, en este caso no termina de dárselo, pero Nevada había perdido en 2016 y lo segundo es la diferencia a nivel nacional, vos lo marcabas, ganando por primera vez con votos. Por 4 puntos de diferencia, 5 millones de votos de diferencia Donald Trump a Kamala Harris. ¿Querés que lo escuchemos proclamándose? Sí. This is a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Bueno, claramente un discurso más conciliador del todo lo habitual de campaña, lo que suele ocurrir cuando las campañas terminan. Difícil imaginar igual un gobierno conciliador de Trump, teniendo en cuenta los antecedentes. Del lado de la campaña de Kamala Harris, no habló ella, pero habló un portavoz diciendo todavía quedan algunos votos por contar. Creo que lo podemos escuchar este testimonio. We still have states that have not been called yet. We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted, that every voice has spoken. So you won't hear from the Vice President tonight, but you will hear from her tomorrow. She will be back here tomorrow to address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation. Bueno, básicamente es el reconocimiento de la derrota. Y evidentemente, si vos ya no hablás, claro, ya está. Básicamente querer dejar abierta una puerta, porque obviamente es muy fuerte para el Partido Demócrata que Trump vuelva a ganar. O sea, recordemos todo lo que... No es responsabilidad de Kamala Harris, también reconozcamos. No. A ver, ¿por qué Trump gana? Digo, vamos a ir viendo seguramente a lo largo del programa algunos datos económicos, datos de inmigración que explican, me parece, este resultado, pero hay una cuestión concreta. Las encuestas, y nosotros lo contamos aquí, el 70%, del 60 y el 70% de los estadounidenses están insatisfechos con el rumbo en el que está Estados Unidos. Creen que la situación del país está mal y tienen una valoración muy negativa del gobierno de Biden. Biden se baja no solo porque había dudas respecto de la fortaleza o de su aptitud física y mental para poder sostener una campaña tan pareja, sino porque además estaba muy mal en las encuestas ya de antes, incluso por la evaluación que había sobre su gobierno. Estaba muy mal y su propio partido hizo una campaña feroz, que esto también lo ve la gente en el momento. Por supuesto. ¿Y por qué esa campaña feroz tiene que ver con que también no se lo veía con fuerza, pero porque ya partía de una base muy baja? Es decir, Biden está mal en las encuestas desde hace 2 años. Sí. Está muy mal en las encuestas Biden. Desde antes, digamos, de que se instalara tan claramente la cuestión de está grande, digamos. Y después, en términos económicos, Estados Unidos se encareció mucho para el norteamericano. Bueno, pero mucho. Yo después voy a pasar un par de gráficos o un par de datos concretos de la variable que para mí es clave, que es salario real. ¿Sí? Salario real. Claro, pero además salario real, vos lo comparás contra alimentos. Es lo que más encareció. Totalmente. Vos tenés una inflación acumulada en los 4 años de Biden de más de 20 puntos, que en alimentos está incluso por encima de eso, y los salarios no te crecieron ese nivel. Vos tenés sobre todo 2 primeros años de mucha caída del salario real y los últimos 2 años donde tenés una leve recuperación porque ha ido bajando la inflación. Recordemos que los números finales del gobierno de Biden no son malos. Estás en 2,4% de inflación, 4% de desempleo. El salario está ahora subiendo un poquito. Lo que pasa es que no llegás a recuperar lo que perdiste. ¿Y cuál es el recuerdo de los 4 años de Trump? Son 4 años donde tuviste inflación baja,
pleno empleo, incluso números más bajos de desempleo que los que tenés ahora. Estaba en 3,5. El último dato de desempleo de Trump es 3, el último dato de desempleo antes de la pandemia, obviamente. Claro, Después todo se dispara con la pandemia y eso es lo que lo hace perder, de hecho, a Trump en 2020.